Amén, pues Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Y dicen por ahí, estaba escuchando algunas noticias, que esto de la pandemia, de esta situación mundial que estamos viviendo, ha sacado lo mejor de mucha gente o ha sacado lo peor. Esta circunstancia movió cosas muy profundas, muy internas, sentimientos muy fuertes, acciones, pensamientos muy profundos por lo que nos encontramos ahora en esa situación. Y muchos sacaron lo mejor, otros sacaron lo peor. Y vemos actitudes de enojo, así como actitudes de misericordia, de ayuda hacia otras personas, y constantemente oímos esas noticias. Aquí la pregunta es, a nosotros como iglesia, como parte o como miembro de la Iglesia de Cristo, ¿qué nos ha sacado? Esta pandemia, ¿qué ha sacado de nosotros? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Qué ha sacado? ¿Temor, miedo, confusión, enojo, molestia, duda? ¿O ha sacado confianza, fe, amor, misericordia, paciencia, confianza en Dios? ¿Qué es lo que te ha sacado esta pandemia? La pandemia nos ha mostrado los alcances de gran impacto en el mundo. Lo que actualmente puede suceder en el mundo, ¿sabes? Es impresionante, uno que ya tiene tal vez unos años más que otros, pero nunca habíamos vivido algo así tan fuerte como esto que estamos viviendo. Ver cómo todos los países del mundo, casi en su totalidad, han sido contaminados por este virus. Todo el mundo, todos los países tuvieron que tomar acciones importantes y relevantes como gobiernos para poder cuidarse de esta pandemia. Las cantidades de gente que ha muerto, la cantidad de gente que ha sido infectada, y es algo impresionante. O sea, lo que actualmente puede hacerse en el mundo entero. Y esto nos muestra los tiempos finales que menciona la Escritura. Cuando leemos la Escritura y lees Apocalipsis, dices, bueno, pues es que está muy complicado, es algo tan impactante en el mundo, ¿verdad? Cuando dice la tercera parte del agua, la tercera parte de los árboles, uno dice, wow, pues así como que está complicado. Pero ya con esto dices, no, pues sí, tiene razón. Es verdad, o sea, el impacto de destrucción puede ser impresionante. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que estamos viviendo los tiempos finales que menciona la Escritura y que están más cerca de nosotros, y que como iglesia, y también lo dice la Escritura, nosotros jugamos un importante papel dentro de esos tiempos finales. Yo sigo creyendo que esta pandemia nos muestra el inicio, la antesala o algo de inicio hacia estos tiempos finales. Yo creo que sí nos estamos acercando. Y la iglesia tiene que tomar un papel importante, y nosotros tenemos que reaccionar. Por eso te hacía la pregunta, ¿qué ha hecho contigo esta pandemia? ¿Lo mismo que hace con el mundo o cosas diferentes? Dios nos está también hablando a nosotros como iglesia a través de esta circunstancia. Y con esto al ver todo esto, es muy importante y necesario que la iglesia se consolide para poder cumplir ese papel importante que tiene en este tiempo. Por eso debemos como iglesia cerrar filas y consolidar la unidad.
No, este trabajo que tenemos como iglesia no es de una iglesia local. Ni siquiera es una denominación internacional que va a poder impactar al mundo a través del Evangelio. No es de un predicador famoso o importante que va a hacer este trabajo eficiente para poder cumplir el propósito de Dios en la tierra como iglesia, sino es toda la iglesia, todos nosotros. Por eso la importancia de la unidad es fundamental para poder cumplir este llamado, y el Señor Jesús, antes de partir, oró al Padre por esta unidad, porque Él sabía que el logro que vamos a tener o el éxito que va a tener la iglesia no es una denominación, es toda la iglesia de Cristo trabajando unida para manifestar el Evangelio al mundo. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 17, verso 21. Y aquí estas palabras, esta carga que tiene el Señor Jesús sigue siendo la misma. Y como pastores y como líderes de la iglesia también vemos esta carga. No lo podemos hacer solos. Esto es un impacto mundial. Esta pandemia alcanzó países grandes, chicos, gente rica, gente pobre. Alcanzó a todos. Es impresionante cómo este virus se esparció. Bueno, pues la iglesia tiene que hacer un trabajo muy grande también para evangelizar a más de 8,000 personas que ahora hay en el mundo. Y no lo va a hacer una denominación, no lo va a hacer un predicador llenando estadios. ¿Cuántas veces tendrá que llenar todos los estadios del mundo y cuántas fuerzas podrá tener para llenarlo? No, es la iglesia, todos unidos trabajando para poder compartir el Evangelio y cumplir esta función que Dios quiere. Somos seleccionados. Tenemos que mirar esta visión. O sea, no eres simplemente una persona convertida. No eres solamente una persona que sus pecados fueron perdonados. No veniste solamente a ser salvado. No eres salvado solamente para que ya no sufras y tengas vida eterna. Todo esto incluye. Pero somos la iglesia. Tienes que mirarte como un miembro de un cuerpo con una función específica y especial espiritual de parte de Dios. Somos la iglesia que va a cumplir un papel importante en todo este desarrollo de los tiempos finales para predicar el Evangelio. Tú eres parte de eso. No viniste a ser un observador. No viniste simplemente a sentarte y calentar una banca y recibir y recibir y recibir. Tú viniste a trabajar, fuiste incorporado por el Espíritu de Dios a la iglesia para fungir, para funcionar como cuerpo. No para ser un líder, no simplemente para ser famoso o importante o que tus dones solamente sean los únicos funcionales. No, viniste a ser parte de un gran cuerpo inmenso en todo el mundo, donde tú tienes una pequeña labor, pequeña, pero muy importante. Y por eso el Señor Jesús, antes de partir a los cielos, ¿qué es lo que hace? Él levanta esta oración y quiero que vayamos a Juan, capítulo 17, verso 21. Y dice así, orando por sus discípulos, está a punto de partir. Él sabía la importancia del trabajo que iban a hacer sus discípulos, no solamente en ese tiempo, no solamente como una herencia momentánea que Jesús estaba dejando de su ministerio, sino a lo largo de toda la historia del mundo y de la tierra hasta los tiempos finales. Y por eso Él hace esta oración al Padre. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús, el Señor, sabía la importancia de la unidad, porque nosotros no somos Jesús.
Nosotros simplemente somos sus discípulos, creyentes, seres humanos, creados por Dios, pero con limitaciones, pero sí llamados para ejecutar este trabajo, esta labor. Así es que él oró por unidad, porque no dijo, bueno, estos 12 son los importantes, oro por ti, Pedro, tú eres la roca, tú eres la piedra, tú eres el que va a dirigir toda esta iglesia, todo este movimiento, te cedo todo el trabajo que yo voy a hacer, ve y hazlo todo. No solo por un discípulo, ni siquiera por los 12 que estaban ahí. Él oró por todos. Otra expresión que dice, y oro por los que van a creer por ellos, porque Jesús pudo mirar todo el trabajo de la iglesia a lo largo de los siglos de la historia del ser humano hasta el final de los tiempos. Entonces es necesario que la iglesia mantenga esa unidad para poder trabajar y lograr este plan que Dios tiene. Entonces el éxito de la iglesia no se logrará por una persona. No se logrará por 5 hermanos que se pongan a orar ahí, porque nadie como Elías lo hizo, que se metió en una cueva y dijo, no, es que soy el único, somos los únicos espirituales, todos son una bola de carnales, no, mejor nosotros nos vamos a conservar íntegros orando solitos. Eso es lo que pensó Elías. ¿Y qué le dijo el Señor a Elías? Salte, ve afuera, porque es ahí donde está el trabajo. Es ahí donde yo voy a impactar al mundo. Tú no puedes solito desde aquí encerrado. Tienes que hacer cosas, tienes que mover otras personas. Tienes que ungir a fulano y a sutano y al otro, porque esta obra no es de uno. Entonces tú no te puedes encerrar y decir, yo con que sea espiritual es suficiente. Yo oro, no importa que los demás no oren. Yo leo la Biblia, yo si hago estas cosas, no importa todo lo demás. Claro que importa. Importamos todos. La iglesia somos todos. El éxito de la iglesia se logrará cuando todos los miembros de la iglesia funcionen. Este reto no es de una iglesia local. Nosotros como Camino de Vida no vamos a cambiar ni siquiera México. Solos no podemos. Se requiere de todas las demás iglesias que están en la ciudad. Para cambiar este país requerimos de todas las iglesias que están en México. Para cambiar el mundo requerimos de todas las iglesias que están en el mundo, porque la unción está en toda la iglesia de Cristo, en todo el cuerpo. No hay una parte excepcional o especial. Dice la Escritura, siendo en la cabeza, nosotros siendo el cuerpo funcionando. ¿Para qué? Para trabajar juntos en esa unidad. Tenemos que entender la visión. La iglesia es un equipo, es un cuerpo, es un conjunto. Requieres al hermano para ser exitoso. Requieres al recién convertido para que el propósito de Dios se cumpla. Porque todos funcionamos y trabajamos para un objetivo que no es el nuestro, es el de Dios. La iglesia tiene una visión, la de Dios, la de Cristo, no la nuestra. La nuestra es personal. Tus sueños, está bien que los tengas, tus anhelos, es algo personal y aún Dios te los puede conceder. Pero cuando hablamos de la iglesia no puedes decir, yo vengo a cumplir mis anhelos, no. Tú vienes a cumplir el propósito de Dios. Tú vienes a funcionar dentro de un cuerpo que ya está formado, que la cabeza es la que da las instrucciones, no las das tú. Las da la cabeza, las da Jesús. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, verso 15. Y aquí el apóstol Pablo también nos explica y nos hace entender la importancia de trabajar, de tener esa visión. El mismo Pablo, siendo quien era, que tradujo tantas o interpretó tantas escrituras del Antiguo Testamento, hizo la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, él dice, yo no soy solo, yo también funcioné en una parte, pero requerimos a todos para que el evangelio se extienda. Y ve lo que dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay una sola cabeza, es Cristo.
¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde viene el plan? ¿De dónde vienen las instrucciones? ¿De dónde vienen las órdenes? De la cabeza. No de los demás, no del cuerpo. Nosotros no establecemos órdenes o visiones personales. Es la visión de Cristo, es la orden de Cristo, es la instrucción de Jesús, porque Él es la cabeza y nosotros solamente estamos aquí para funcionar en esas instrucciones. Y ve lo que dice el verso 16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Concertado, ayudándonos mutuamente. Necesitamos ayudarnos. No puede ser el llanero solitario en el cuerpo de Cristo, no se puede. ¿Qué órgano en el cuerpo humano que tú tienes trabaja solo? Cuando empiezan a trabajar solo es cuando tienes problemas en el cuerpo, porque todos los órganos están trabajando en conjunto para que tú funciones y tengas una vida, pero no puede un miembro trabajar solo. Tú no puedes trabajar solo en el cuerpo de Cristo. No puedes hacer las cosas tú solo, porque ya no aguantas a los demás, porque los demás son muy débiles, porque los demás no son tan espirituales como tú, porque los demás no trabajan como tú. No podemos por eso decir voy a hacerlo yo solo. Necesitamos al cuerpo. Necesitamos a todos, no solamente la mitad. Necesitamos a todo el cuerpo de Cristo para cumplir este reto mundial que tenemos. Ve el impacto que causó esta pandemia, o ha causado, sigue causando, mundial. Ningún gobierno ha podido detenerlo. No hemos visto ahí al presidente que se levanta, yo ya controlé todo. No pueden. Ahí están todos luchando, ahí están todos ahí cambiándose las cosas o apoyándose para ver cómo hacen esto. Entonces la iglesia, imagínate, quiere impactar al mundo. No lo puede hacer una sola iglesia. Lo tenemos que hacer todos nosotros. En conjunto requerimos a todos. Parte esencial del trabajo que tenemos en el cuerpo de Cristo es ayudarnos mutuamente. Tú tienes que ayudar a otros. No solamente vengas a recibir, a ser ayudado. Alguien necesita lo que tú tienes. Hay una función, hay dones que Dios te ha dado que otros requieren, que no son solamente para tu uso personal. Juntos tenemos que edificar el cuerpo. Juntos tenemos que funcionar en amor. No en egoísmo, no viniendo a sacar provecho a ver a quién le quito, a quién me da, a quién transo, a quién le quito, de quién me aprovecho, porque así no funciona el cuerpo. A ver que el corazón diga, pues ahora me voy a aprovechar del hígado, lo voy a secar, se afecta a todo el cuerpo. El corazón da al hígado lo que necesita para que siga funcionando, porque si el hígado funciona, él funciona bien. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Si tú ayudas a los demás, tú funcionas mejor en la iglesia. Si tus dones están siendo utilizados, entonces tú estás haciendo que tú funciones mejor. Pero si tú te contraes y yo soy muy especial, yo soy como Elías te decía, ahí metidos. Hay muchos cristianos metidos en la cueva de su espiritualidad, sin ayudar a nadie. ¿Qué estaba haciendo Elías? Nada. Encerrado, allí en una cueva, sintiéndose muy espiritual, y que le dice, Dios, salte. No puedes estar en una cueva, así no funciona el cuerpo. El cuerpo funciona cuando tú estás trabajando y ayudando a otros. Entonces tenemos que tener esa visión. Yo vengo aquí a ayudar a alguien, con mi trabajo, con mis dones, con mi tiempo, con mi inteligencia. A alguien tengo que ayudar. Porque al ayudar a ese estamos haciendo que el cuerpo funcione. Y si yo ayudo a esa persona, ese va a ayudar a otro y ese va a ayudar a otro. Y entonces estamos concertados, unidos para trabajar mejor.
Somos un cuerpo. Y es lo que tenemos que entender. Si un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. No podemos hacer que, pues, ese hermanito, así es de necio, ahora que se quede así. No, algo tenemos que hacer. Y si tú ves que un hermanito anda mal, pues entonces ponte a orar de perdida, ponte a orar por él. Algo tienes que hacer, pero ese hermano tiene que funcionar porque si no está afectando a todo el cuerpo. No podemos dejarlo ahí abandonado, pues ya, que se muera ahí, pues tenemos otro riñón ahí y lo usamos después. No, es mejor que tenga los dos a que tenga solo uno. Entonces tenemos que tener esa visión de cuerpo. Necesitas ayuda a alguien. Más hemos puesto, tanto hemos dicho de no juzgar a los demás. No juzguemos, ayuda. Somos el cuerpo, tenemos que ayudar a los demás. Haz algo por él, y si ves que alguien está mal, más que andarlo juzgando y chismeando de que ese hermano anda mal, mejor vete al cuarto secreto y ora y dile: Señor, ayuda a ese hermano. Que se levante, que salga adelante, porque es parte del cuerpo. Y requerimos su funcionamiento para trabajar bien dentro del cuerpo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, verso 25. Y ve lo que dice aquí la Escritura. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Nos debemos preocupar por otros. Pero a veces como iglesia somos muy egoístas y decimos: no, pues que el pastor lo haga, es su trabajo, que él lo aconseje, que él le ayude, que él ore por los que están mal. No, es que somos un cuerpo. Y todos nos tenemos que preocupar. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por un miembro de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por no por tus amigos y por los hermanitos que siempre saludas, por alguien que te enteraste que anda mal y dices: no, o sentiste que ese hermano anda mal? ¿Cuándo oraste por él? Nada más dijiste: es que ya viste, hermanito, ese viene alcoholizado. Y ya todo el mundo lo sabe. Mejor vete a encerrar y: Señor, ayúdalo, que vence ese vicio, porque es un miembro importante para la iglesia. Preocúpate para que todos funcionemos, no juzguemos, preocupémonos para que todos trabajemos juntos y cuando recibamos algo de parte de Dios, pues todos nos gozamos. Pero también si hay un dolor o un fracaso, es todos. Ve al pueblo de Israel, sufrieron todos. Todo el pueblo fue en cautiverio, todo el pueblo era vencido, porque eran todos. No dijo: estos sí, estos no, eran todos. Entonces recibimos consecuencias totales por no funcionar como debemos funcionar. Tu vida espiritual requiere de otros. Tú no puedes tener una vida espiritual solo. Requieres de otro. Requieres del maestro que te enseña. Requiere de la hermana que tal vez ni saludas, pero está orando por la iglesia. Requiere de todos. Por eso necesitamos a todos. Esa es la visión que debemos tener. No perdamos a nadie. Estamos acostumbrándonos a perder a los miembros de la iglesia y no nos importa. Pues total, no soy yo sí soy el espiritual. El otro que se pierda, pues ¿para qué anda así? Pero no estamos preocupados. ¿Dónde están nuestras oraciones para que nadie se pierda? El deseo de Dios es que nadie se pierda, menos en la iglesia. Dios no quiere que nadie se pierda aquí. Y cuando se pierden, ¿qué hacemos? Juzgamos. ¿Qué eras? El hermanito era así. Ahora que reciba las consecuencias. Entonces no estamos teniendo la visión. Soy parte de la iglesia porque el Señor Jesús me añadió. Y necesito de los demás que el Señor Jesús añadió también. Porque yo no me añadí solo. Fue el Señor quien me añadió. ¿Y quién añadió al otro? Pues el Señor. ¿Y por qué lo añadió? Porque es necesario en el cuerpo. Entonces su trabajo y su función y sus talentos son importantes para mí
Preocupémonos unos por otros. Tu buen funcionamiento como cuerpo requiere de todos los demás miembros que están en el cuerpo. Si no, estamos funcionando mal. Y si funcionamos mal, pues todos estamos afectados. Y así como el cuerpo, ¿no? O sea, es un cuerpo universal, ¿verdad? A veces hay iglesias allá en Arabia que tú ni conoces, o en Japón que tú ni jamás los has visto, pero el cuerpo está bien concertado. Entonces sí tenemos acceso a los más cercanos, son los que más requiere el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, el dedo del pie está muy lejos del corazón, pero si juntas todos los órganos bien concertados, el funcionamiento llega perfecto. Entonces, ¿a quién tienes que ver? Pues, como dijo el Señor Jesús, a tu prójimo, al próximo. Es el que más me va a preocupar por él. Hay hermanos que sí oran por la iglesia en China, pero no oran por el hermano que está a su lado. Entonces, es incongruente. Por supuesto voy a orar por la iglesia en China, yo oro por la iglesia universal en el mundo todos los días, pero oro más por el camino de vida, porque son los que están cercanos a mí. Por Chiapas, por Comalcalco, por los que están cerca, porque son los que estamos trabajando. Pero que si nosotros funcionamos bien, nos injertamos a otro lado que va a funcionar bien y así se conforma todo el cuerpo. Entonces sí, trabajemos. Mira, tu mismo don. Si tú eres un maestro en la iglesia y no tienes alumnos, ¿de qué sirve tu ministerio? ¿A quién le vas a enseñar? No, es que son unos irresponsables, no nos atienden, no me hacen caso, no hacen las tareas. Pues que se vayan, ya no voy a dar clases así. No, pues tienes que ir por tus alumnos, tienes que convencer a los alumnos, tienes que orar para que sean responsables, tienes que orar para que no dejen tu clase. Ve y búscalos una y otra vez, pero se fue otro. No importa. Así somos de despreocupados. Y somos un cuerpo. Si tu cuerpo fuera así, si los miembros de tu cuerpo fueran así, pues muchos enfermos están así por esa razón. Porque una vez, de repente uno dice, no, ya no quiero trabajar. Órale. Vive con el hígado a medias. No, pues que la vesícula ya se infectó y se engordó y reventó. A ver, vive así. Somos un cuerpo. No estás solito en la iglesia. Fuimos añadidos para funcionar. Requieres de los demás. Preocupémonos. Si algo puede sacar esta pandemia de nosotros, algo bueno, que sea una preocupación por los demás miembros de la iglesia. Ora por aquella persona que ves que está mal. Si hay un sentir, si viste, oíste algo, mejor ponte a orar. Porque ese hermano es necesario. Necesitamos que ese hermano que anda todo distraído, pues vuelva otra vez al camino, porque su función es importante. Empecemos a orar. Ayudémonos para seguir creciendo y ser la esposa de Jesús. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 9, verso 3. Y a mí me gusta esta expresión. Es muy fuerte esta expresión de Pablo, pero demuestra la carga que él tenía, el entendimiento que él tenía de lo que es un cuerpo, de la importancia de la visión de Dios. Y es fuerte esta palabra, pero demuestra su preocupación por los demás. Y ve lo que dice Romanos capítulo 9, verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, maldecido, es la expresión, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne,
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿qué expresa Pablo? Veo la importancia, el valor que tiene el pueblo de Israel, él como israelita. Y dice, y con tal de que ese pueblo esté bien, preferiría yo estar mal. Esa es la carga que manifiesta por el valor tan importante que le daba al pueblo de Israel. Lo explica, es la adopción, la gloria, el pacto. Por él vino Cristo, Cristo que es el Dios de dioses, Rey de reyes, bendito por los siglos. Valoraba al pueblo de Israel, lo amaba. Amamos la iglesia. ¿Entiendes cuál es el valor de la iglesia? Muchos la juzgan, la critican, pero la iglesia, o sea, ¿cuántas cosas podía criticarle Pablo a los judíos? Los mismos que le golpeaban, que lo mandaban ahí a azotar, lo metían a la cárcel. Pero él no veía esos detalles, él decía, no, es que el pueblo de Israel es importantísimo y prefiero yo que el pueblo de Israel se salve aunque yo me pierda. Valoraba. ¿Cómo valoras tú la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Se los he dicho muchas veces a los hermanos que critican y no, que la iglesia, digo, la iglesia es la institución más valiosa en la tierra. La iglesia es más importante que cualquier gobierno grande en la tierra, es más importante que cualquier empresa transnacional. Es la iglesia de Cristo pagada con su sangre para cumplir una función relevante y se está preparando para ser la esposa del Cordero de Dios, inmolado, el alfa, el omega, el principio y el fin. Es valiosísima a pesar de sus errores. ¿Qué importancia le das a la iglesia para ayudar al que es parte de la iglesia? No entendemos el concepto. Somos parte de una organización, de un cuerpo importantísimo en la tierra. Mira, se va a acabar todos los gobiernos de la tierra. Hemos visto a lo largo de la historia grandes imperios, Marco Polo que gobernó y conquistó no sé cuánto territorio, después vino Napoleón y también conquistó muchas cosas. Tenemos muchos gobiernos históricamente relevantes. ¿Y dónde están? Se acabaron. Porque los gobiernos son así. Hoy son y mañana ya no. Y hoy ves grandes gobiernos importantes, grandes personajes. Y van a dejar de ser. Las mismas empresas cambian, se transforman, son otras. Se forman en otras empresas o siguen y se hacen más grandes, pero van a fenecer algún día. ¿Y sabes qué? La iglesia no. La iglesia no va a morir jamás. La iglesia está destinada a ser eterna. La iglesia está destinada a vivir con Cristo eternamente y tú eres parte de eso, pero necesitamos a todos. Necesitamos llegar todos. El éxito de la iglesia es que lleguemos todos. El éxito es que trabajemos todos. El éxito es que entendamos todos, que aprendamos todos, que cambiemos todos. Y para eso requerimos ayudar a los demás. Ponte a ayudar a alguien. Después a veces nos convertimos en cristianos que solamente ayúdenme. ¿Y tú cuándo estás ayudando? Tengo un problema, pastor, ore por mí. Ayúdenme, no tengo dinero. Ayúdenme, no tengo esto. Y está bien, pues pide ayuda, no hay problema. Pero ¿a quién ayudas tú? ¿A quién le enseñas tú? ¿Por quién oras? Yo oro por mis hijos y mi esposo. ¿Y los demás qué? O sea, nada más son ellos parte de la iglesia. Yo oro por mis amigos, los que saludo todos los domingos. ¿Y los demás? Realmente te cargas. La iglesia somos todos. Necesitamos a todos. Mira, si algo quiero que te quedes esta tarde con este mensaje es, necesitamos
a todos en la iglesia. Tenemos que luchar y esforzarnos para que nadie se pierda. Quien sea, todo el aspecto que tengas, necesitamos a todos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y el funcionamiento del otro me va a impactar a mí. Preocupémonos por los demás. Cárgate por la iglesia. ¿Podrías decir esto como Pablo? Decir, yo preferiría irme al infierno mismo con tal de ver la iglesia gloriosa de Cristo casándose con Él. ¿Así estás de preocupado por la iglesia? O dices, no, que se pierdan todos y yo me voy al cielo. No, ese hermanito no me importa, con tal de que yo esté bien. Que Dios me bendiga a mí, aunque no bendiga al otro. ¿Para qué es así de pecador? No te escondas como Elías, porque Dios mira tu cueva y te va a sacar. Y te va a mandar a hacer algo. Mejor, antes de entrar a la cueva, haz lo que Dios te pide hacer. Y una de las cosas que Dios nos pide hacer es preocupémonos unos por otros. Todos tenemos que llegar. Ese es nuestro éxito. Que todos lleguemos. Que digamos, Señor, ¿qué dijo el Señor? A mí me gusta lo que dijo el Señor Jesús. Mira, dice al Padre, aquí están los 11, nada más el que se perdió, porque por más que le insistí, o sea, sí, Jesús se preocupó por Judas, tan es así que no lo corrió, no lo ignoró, ahí estaba presente, hasta cuando hacía sus tranzas, Dios yo creo le hablaba, el Señor Jesús le decía, enseñaba, todo, le daba enseñanza, para que su corazón estuviera sano, con aquella ocasión que rompe el alabastro y Judas es el que se queja de, ay, lo hubieran roto, no lo hubieran roto y hubieran, me hubiéramos vendido todo, pero él no decía por eso, él decía por su propio provecho. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Ay, Judas, siempre con tus tranzas, eres un impío, qué bárbaro, ya vete de la iglesia, vete de este grupo, ya no te quiero. ¿Le dijo eso? ¿Qué dijo? Todo paciente el Señor Jesús. Mira, Judas, casi se lo dijo a Judas. A los pobres siempre los vas a tener, pero a mí no. Y ella rompió esto por mí, porque voy a morir, que es lo que no me entiendes, pero voy a morir. ¡Qué amor y pasión! Cuando viene Judas y lo entrega, ¿qué le dice el Señor Jesús? ¡Qué traidor, qué desgraciado eres! ¡Qué malvado, pódrete! Así le dijo el Señor Jesús. ¿Qué le dice? Con un beso, o sea, lo quiere hacer reflexionar. ¿Con un beso me entregas? ¿Entregas al Hijo de Dios con un beso? Esa frase quiere llevar que el Señor quiere llevar a Judas a reflexionar. O sea, algo todavía decía, bueno, a ver si se salva, si se arrepiente, algo que pasara. Vemos la expectativa del Señor Jesús. Y cuando está, ¿qué dice? Señor, aquí están los 11. Vean, testarudos, no los aguantaba, eran renecios, no me entendían. No una vez Jesús les dice a los discípulos, ¿hasta cuándo los voy a soportar que los sacaron de las casillas? Pero al final, ¿qué dice el Señor? Padre, aquí están los 11. Porque teníamos que llegar todos. Bueno, ese se tenía que perder, pero aquí estamos. Hicimos el esfuerzo, pero es el hijo de perdición. Que lleguemos todos. Que nos esforcemos por llegar todos. Ayudemos a los demás a llegar. Y hay tantas frases en la Biblia que no acabaría. De esa exhortación que nos da, ayudemos a los débiles. Ayudemos a los que no pueden, pero ayudémoslos, no los juzguemos. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Yo sí creo que estamos viviendo tiempos muy especiales. El inicio tal vez de un gran final de los tiempos que menciona la Escritura. Leía estos días que estamos acabando el reto de la Biblia, que hoy terminamos mañana, después de 6 meses. Leía eso otra vez, el gran día del Señor se acerca.
Y las destrucciones que mencionas, wow, son increíbles. Y eso lo decían los profetas hace muchos años, muchos siglos. Pero nosotros estamos más cerca. Estamos cerca de los tiempos finales. Yo digo que sí está antesala a tiempos finales. Y tenemos que responder. Tenemos que responderle a Dios, tenemos que responderle al hermano y tenemos que responderle al mundo en la función que tenemos como iglesia. ¿Qué está sacando esta pandemia de ti? ¿Más egoísmo? ¿Te vas a encerrar más y proteger más para que nada te pase? ¿O vas a sacar lo mejor de ti y preocuparte por otros? Entender que tu función es importante. ¿Cuántos se molestan por cualquier cosa y dejan el ministerio? El cuerpo se afectó y tú lo afectaste por dejar de funcionar. Funciona y ayuda a otros a funcionar para que el cuerpo bien concertado y unido glorifique a Jesús. Señor, oramos. Espíritu Santo, tú eres el que está aquí y nos ayuda a entender lo que nosotros no captamos con nuestra mente. Revélanos, Espíritu Santo. Yo te pido en especial esta mañana que reveles a cada miembro de la iglesia la importancia de pertenecer a un cuerpo. Que nos revele si somos egoístas, si solamente miramos por nosotros y nos aprovechamos de los demás, no viendo que debemos apoyarles a funcionar. Danos ese entendimiento de cuerpo para valorar a cada miembro del cuerpo y ayudarlo a salir adelante, que caminemos tal vez más lentamente, como lo hizo el pueblo de Israel a paso de niño, pero todos tenían que llegar a la tierra prometida. No podían dejar a los niños por caminar lento o con pasos más cortos. Todos tenían que llegar. Todos tenemos que llegar a ser esa iglesia gloriosa. Todos los que han sido injertados en el cuerpo, todos los que han sido involucrados y llamados al cuerpo de Cristo, todos tenemos que llegar. Y muchos de esos miembros necesitan nuestra ayuda. Déjanos ver, saca esa compasión, esa misericordia en nosotros, para que ayudemos también a ellos a llegar a lo que tú quieres hacer como iglesia. Y aún también nosotros mismos en el camino, con nuestros errores y fallas, habrá alguien que esté a nuestro lado que nos va a ayudar a no detenernos, a no caer, a seguir adelante. Somos un cuerpo bien concertado y unido, preocupándonos unos por otros, que te glorificará y te honrará y se preparará para ser la digna esposa del Cordero de Dios. Amén. Amén.